Veamos ahora, hermanos, sobre el protagonista absoluto de esta noche. Ese protagonista que va a trabajar en el corazón de cada uno de nosotros en esta bendita noche y desde esta noche en adelante. Tendría que llegar a ser una nueva vida para cada uno de nosotros. Fíjense esto nomás que yo puedo apuntar para el tema del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura está marcada de punta a punta con una línea que cruza todas las Sagradas Escrituras. Toda la Sagrada Escritura pasa por el Espíritu Santo. Desde el primer versículo del Génesis, del primer capítulo de Génesis, hasta el final del Apocalipsis, en el último capítulo del Apocalipsis está mencionando el Espíritu Santo. Toda la Biblia atraviesa la luz del Espíritu, en sus distintas manifestaciones, en sus distintas situaciones, a través de los patriarcas, de los profetas, de todos los personajes bíblicos. Ustedes pueden ver, pero chiquísimas situaciones que el Espíritu Santo iba marcando a través de los personajes bíblicos. Ustedes saben también que se ha registrado más de 380 veces mencionar el Espíritu Santo en la Biblia. 380 veces, más o menos, con sus distintos sinónimos, ¿sí? El Espíritu Santo es el ruah en hebreo, el viento, el soplo, el agua, la brisa suave, el paráclito, el abogado y muchas otras expresiones que demuestran qué significa el Espíritu Santo. Ustedes van a ver, por supuesto, que hay que tratar de entenderlo de la manera más entregado a nosotros, porque leer la Sagrada Escritura no debe ser así improvisada. Debemos estar con una predisposición para eso, para entender lo que significa el Espíritu Santo, nada menos que nosotros, para nosotros. Bien, ahora yo he ido meditando en estos días, digo, yo tengo que decir algo, tengo que hacer alguna reflexión sobre el Espíritu Santo. Y se me vino esto, que es personal, es personal. Yo pensaba, escudriñando las Escrituras, investigando, ahondando lo que significa la palabra de Dios, termino de descubrir que leyendo los Evangelios, en varios pasajes, empiezo a entender qué es lo que les pasaba a los discípulos de Jesús, ¿no? En qué situación se encontraban. Y yo aquí lo que me encuentro de ellos es una crisis de fe. Hay un problema allí con el problema de la fe y que se toca en todos los estamentos y de todos los tiempos. Jesús menciona la fe, pero infinidad de veces que ustedes pueden leer en los 4 evangelios. El tema de la fe, si el protagonista es el Espíritu Santo, la fe es la base principal para entender el Espíritu Santo. Y los apóstoles les tocaba lo mismo, a ellos les estaba pasando lo mismo. Miren, yo voy a hacer algunas citas bíblicas para que ustedes puedan entender esto. De esta manera, para entender esa crisis de fe. Todo esto yo lo voy analizando para tenerlo para nosotros. Que la pregunta que yo me hacía haciendo este análisis, ¿no nos estará pasando lo mismo a nosotros? Les voy a leer un trocito, el primer trozo bíblico, que viene de esta famosa lectura, muy hermosa, por cierto, y muy conocida. Jesús calma la tempestad. ¿Vieron?
la tempestad calmada, que es conocida. Yo le voy a leer la parte principal. Dice la palabra de Dios. Él despertó cuando se le vino la tempestad a la barca, se llenaron de miedo ellos y no sabían qué hacer. Y Jesús parecía que estaba dormido. Y ellos lo despertaron, pero desesperadamente. Ustedes lo van a leer bien después. Él despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: cállate, cálmate. El viento se calmó y vino una gran bonanza, una gran calma. Después Jesús le dijo a ellos: ¿por qué son ustedes tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros. Estén atentos. Se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Quién es este? Fíjense, si ustedes analizamos este texto bíblico, ¿cómo puede ser esto? Siendo que los discípulos estaban permanentemente con él, recibían las enseñanzas de él, cada vez lo conocían más, estaban estrechamente haciendo esa misión, acompañándolo a Jesús, predicando en la sinagoga, en los distintos lugares de aquel suelo santo. Y sin embargo, luego de ver ese semejante milagro de la calma, pero parecía increíble, de una tempestad a una calma absoluta, de decirse entre ellos: ¿quién es este? ¿Hasta qué punto podemos nosotros, los mejores, sentirnos que estamos con Jesús y creernos que nosotros nos sentimos seguros de estar con Él cuando ocurre alguna prueba fea para nosotros o alguna situación especial? Terminamos muchas veces de que de Jesús conocemos muy poco. Entonces, esto de quién es este nos puede pasar a nosotros. De que creemos que ya estamos con Jesús, que ya la sabemos todo, toda la situación que nos enseñó como divino maestro, pero no es así. Miren ahora, vayan analizando estos textos, ¿no? Que después les puedo yo dejarlo en escrito, en algún mensaje escrito de las citas bíblicas. Acá hay otro texto también que realmente me encantó, ¿no? Para que ustedes puedan analizar hasta qué punto se resistían en creer. Jesús que resucitó, dice la palabra de Dios, ¿no? En el Evangelio de Marcos. Jesús que resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 espíritus malos. Ella, Magdalena, fue a anunciárselos a los que habían sido compañeros de Jesús, porque María Magdalena fue la primera que lo vio resucitar a Jesús y le fue a avisar a sus discípulos. Y estaban tristes ellos y lo lloraban, aún estaban tristes, estaban llorando por esa pérdida, como decían ellos. Pero al oírle decir que vivía, María Magdalena le decía que vivía y que lo había visto, no lo creyeron. No le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otra figura a 2 de ellos,
¿Se acuerdan los discípulos de Maús? A dos de ellos, cuando estaban comiendo, por último Jesús, a ver, vamos a achicar un poco. Por último Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban comiendo. Jesús les reprendió por su falta de fe y su porfía en no creer a los que lo habían visto resucitado. Los discípulos de Maús lo reconocieron al partir el pan, que era Jesús. Eso no le creyeron, como no le creyeron a la Magdalena. Y él los reprendió por esa falta de fe. Sin embargo, él le siguió diciendo, sabiendo de que no le habían creído. Esa orden hermosa que le dio a los apóstoles: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Pero, acá viene lo que sigue, sabiendo Jesús con este cuerpo apostólico incipiente todavía, le decía: el que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. ¿No creen ustedes que también se lo dijo por ellos mismos? Porque sabía que había una debilidad de fe. Después sigue el texto, ¿no? Pero ya quiero yo mencionar todo este problema de crisis de fe de nuestros queridos apóstoles en esa época. En Juan 16, en el capítulo 16, en uno de los comentarios que iba hablando, preparando, ya que se le venía su pasión a Jesús, le decía a los discípulos: ¿cuál ha sido el pecado? ¿Cuál ha sido el pecado? Le hace como una pregunta y él mismo contesta: no creyeron en mí. No creyeron en mí. En Mateo 28, al final del Evangelio de Mateo, por su parte, dice la palabra de Dios: los 11 discípulos partieron para Galilea, al cerro donde Jesús lo había citado. ¿No? Ahí es cuando ya está por hacer la subida al cielo. Al cerro donde lo habían citado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos aún dudaban. Esto lo pueden ver en el Evangelio de Mateo, al final del capítulo 28. Aunque algunos dudaban, hasta el momento culme, cuando él ya, a su ascensión a los cielos, había, de los apóstoles, habían varios que no estaban convencidos todavía. En Juan 20:25, dice la palabra de Dios: el apóstol Tomás decía: si no veo la marca de los clavos y en las manos y en los pies, no creeré. Porque estaban todos reunidos, pero el apóstol Tomás no estaba. Entonces, no, ustedes me cuentan que lo vieron a Jesús, que está resucitado, pero yo, si no lo veo, no creo. Y fue entonces cuando al final aparece Jesús y está Tomás y le dice: tú ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Miren qué hermoso cómo termina Jesús diciéndole a Tomás. Tomás, obviamente, al ver eso dice: Señor mío y Dios mío. Esa frase ya quedó incorporada en la Sagrada Liturgia, ¿no? Viene de Santo Tomás. Bueno, todas estas cosas que vamos viendo, mire, aquí está el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Hasta qué punto
pronto los apóstoles estaban materializados, pisando la tierra nomás, ¿no? Siendo que su divino maestro le enseñó tantas cosas hermosas, ¿no? Preparando esa salvación al mundo. Sin embargo, Jesús, con tanta vehemencia y con tanto amor, le dijo, ya resucitado, en una de sus manifestaciones de resucitado, Jesús le decía, no se alejen del lugar de Jerusalén porque el Padre prometió que iban a ser ustedes bendecidos, bautizados con el Espíritu Santo y en el fuego. No se alejen del lugar. Y miren lo que le contestan los apóstoles. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el pueblo de Israel? Seguían creyendo de que Jesús iba a ser su liberador de la opresión del pueblo de Israel. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que estaba dominada por esta dominación de los romanos. Y ellos creían que él iba a ser el libertador terrenal de esta situación política, social que estaba viviendo esta parte de las tierras santas, que eran los romanos. No entendieron. Y él le dice, a ustedes no les corresponde, a nosotros no nos corresponde saber el día y la hora en que el Padre, haciéndole ver que la restauración del mundo, eso entendía Jesús y le decía que no era eso, sino que ustedes van a ser revestidos en el Espíritu Santo, para que sean mis testigos en el mundo. De manera de que todas estas cosas yo terminé entendiendo y meditando, pero a ver, ¿no estará pasando lo mismo en nuestra humanidad? Vuelvo a decir la pregunta que hice al principio. ¿Por qué fue necesario un Pentecostés? Yo me preguntaba eso y me puse a escudriñar la Sagrada Escritura. ¿Por qué era necesario? Pero si tuvieron 40 días con él, después de resucitado, demostrándole que él estaba resucitado, comió con ellos, siguió haciendo milagros con ellos, más de 10 veces la Sagrada Escritura especifica que se le ha aparecido a ellos durante 40 días, incluso se le ha aparecido hasta a 500 personas a la vez, lo vieron resucitado. ¿Por qué era necesario enviar el Espíritu Santo en ese Pentecostés? Porque hasta ese momento era el Pentecostés judío. Y él aprovechó esa fiesta para enviar ese Espíritu Santo. ¿Por qué fue necesario? Si todo estaba bien allí. Era necesario para terminar de despertar y disipar todas las dudas, para que los apóstoles se llenaran de coraje y de sabiduría, para que entendieran realmente cuál fue la verdadera misión de Dios en la persona de Jesús que venía para salvar la humanidad. No lo entendían de esa forma. Pero por eso era necesario la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que yo sentí, por eso yo se lo brindo a ustedes. Esta situación apostólica en su origen, ¿qué nos deja al creyente de hoy? ¿No? Esta es una de las preguntas también que me hago. Si descubrimos por qué debía venir el Espíritu Santo, ¿qué nos deja a nosotros? Que muchas veces creemos tener certeza de fe, pero en el fondo del ser, terminamos de descubrir
que nuestra fe termina siendo estéril, que nuestra fe está tomada por una tradición familiar, porque nuestros seres queridos fueron cristianos, o muchas veces, mira hasta qué punto, a veces decimos ser cristianos en la sociedad porque eso suena bien, suena de una persona de bien, ¿no? Ser cristiano, ¿no? Y nada de Espíritu Santo, mientras que nosotros no nos abrimos a la verdad del Espíritu Santo de Dios, estaremos muertos. Y leyendo la palabra de Dios seguirá siendo letra muerta. Estaríamos secos, no serviríamos para nada y se moriría toda nuestra esperanza de vida eterna. Hacemos una nueva pausa.